La gracia de la paciencia se encuentra maravillosamente ilustrada en las páginas de las Sagradas Escrituras, ejemplarizada en su autor y en muchos héroes de la fe que aparecen registrados en la Biblia. Podemos decir con total firmeza que la paciencia es un don divino. Claro que quizás usted conozca a alguien que no es creyente y que exhibe una maravillosa, una conmovedora paciencia en su vida. Pero recuerde que todas las personas nacimos con la capacidad de reproducir en nosotros aquello que nos fue implantado por el Creador, solo que algunos rehúsan a ello. Es interesante darnos cuenta de que la paciencia no siempre fue considerada una virtud, sino que muchas veces fue vista como una señal de debilidad en el individuo. Y este concepto tan erróneo continúa en la actualidad. No obstante, en los creyentes la paciencia debe ser exhibida no solamente en nuestros hogares y con los demás hermanos de la fe, sino también de puertas afuera. Analizando en nuestros corazones que si Dios es tan paciente con nosotros, debemos, sin lugar a dudas, ser pacientes con el prójimo. En nuestra serie de estudios del libro de Apocalipsis, continuamos examinando el capítulo 14, donde después de escudriñar los terribles juicios de condenación para los incrédulos en los versículos 9 al 11, hoy analizaremos los versículos 12 y 13, donde encontramos un alentador mensaje que dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. El apóstol Juan expone la realidad de que Dios guarda a sus santos, sosteniendo su fe hasta el final. La doctrina de la paciencia nos revela la perseverancia de los creyentes que nunca perdieron su fe, resistiendo en obediencia sin importar lo que pudieran arremeter en su contra. La verdadera fe salvadora es en su propia naturaleza eterna. No se puede perder ni destruir, pero eso no quita ni resta responsabilidad en el individuo a permanecer firmes, ejercitados en la fe, aguardando con paciencia las promesas del Señor. La mención de la paciencia es también seguida por una bienaventuranza que nos consuela, señalando que si alguien es perseguido por la causa del Señor, que si por la fe somos vituperados, llegando a sufrir como mártires, la bendición prometida a los que sufren por la causa de Cristo es que de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:11. Ahora bien, no todos los creyentes son recompensados en esta vida con las cosas de esta vida, pero todos los creyentes somos recompensados en esta vida con el consuelo, la fortaleza y el gozo del Señor que habita en el corazón de los creyentes. También somos bendecidos con la seguridad de saber que ningún servicio ni sacrificio por el Señor será en vano. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Mateo 5:12. Esta es la postura que exhibe la paciencia del pueblo de Dios. A continuación, hemos preparado un importante estudio sobre este tema. Permanece con nosotros y al final recuerda compartir este programa. ¿Quieres ser feliz? La felicidad es una de las grandes búsquedas del ser humano de todos los tiempos. El mensaje de la Biblia es un mensaje que apunta en esta línea y nos llama a la felicidad, porque Dios busca y anhela la felicidad de cada ser humano, muy contrario de lo que a veces pensamos en nuestros días y a veces nos pintan como Dios el aguafiestas, el que busca que vivamos entristecidos. El mensaje de la Biblia es un mensaje de felicidad, pero no la felicidad material que tanto anhelamos, sino la felicidad espiritual y eterna. Y por eso, dentro de este mensaje prominente, antes de aparecer ya los juicios finales sobre la historia de la humanidad, Dios quiere dejarnos este mensaje de felicidad. Y la felicidad ocupa un lugar muy importante en el libro de Apocalipsis. Porque Dios quiere que el ser humano termine en un destino donde las lágrimas, la tristeza
el dolor y las cosas pasadas que vivimos tantas veces en esta vida desaparezcan por completo. Por eso que como el número de perfección, que es el 7, en 7 ocasiones encontramos en Apocalipsis llamados a ser felices. Dice Apocalipsis 1:3, felices los que leen, oyen y obedecen las palabras de esta ley, de este libro. 16:15 de Apocalipsis, dice felices los que velan y guardan sus ropas para no andar desnudos. 19:9 de Apocalipsis, felices los llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Apocalipsis 26, felices los que tienen parte en la primera resurrección. Apocalipsis 22:7, felices los que guardan las palabras de esta profecía. 22:14 de Apocalipsis, felices los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad santa. Y aquí encontramos el séptimo felices en Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Felices de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, hay una felicidad que a veces nos puede llegar a sorprender, y es la que nos va a hablar el autor de Apocalipsis. La voz del cielo afirma que son felices los que mueren. Esa muerte tan rechazada por nuestra generación, tan denostada, ese tema que resulta un tabú para muchas personas, está en el cenit de la verdadera felicidad. En medio del temor, ese aguijón de la muerte, queriendo vivir, olvidamos que para vivir realmente es necesario morir. Para vivir realmente es necesario morir al yo, a la pasión de mi ego. Es necesario morir al pecado y esas cadenas que nos atan. Es necesario morir al mundo y a las presiones e influencias de esta sociedad. Y finalmente, muriendo a todas estas cosas encontramos la vida y vida en abundancia que Cristo nos da. Y es muriendo a esta vida y este sistema de cosas que conocemos que encontramos la felicidad. ¿Sabes? Sin pasar por la muerte no hay libertad y felicidad. Y a veces no es esta muerte tan agónica como pensamos. Pero sí, felices los que mueren al yo, los que mueren al pecado, los que mueren al mundo, los que mueren a este sistema de cosas, para entrar por las puertas de una nueva realidad en Cristo. Felices nos dice en estos 2 versículos el autor de Apocalipsis, felices en primer lugar por cómo vivieron. Y es interesante el versículo 12, cuando nos dice, aquí está la paciencia de los santos. Sí, felices porque fueron pacientes. Y fíjate que esta palabra paciente no es una palabra muy, digamos, acogedora en el presente. Paciencia es la traducción de un término griego que significa permanecer bajo presión. Permanecer y perseverar aun cuando las circunstancias no son buenas. ¿Sabes? En muchas ocasiones hemos confundido el mensaje del Evangelio. Y en muchos ambientes, en el día de hoy, se anuncia un mensaje del Evangelio de prosperidad. Ese mensaje engañoso que no es el mensaje de Cristo, que dice, cree en el Señor Jesucristo y todo te irá bien. No. El mensaje del Evangelio es el mensaje de aquel que te dice, cree en el Señor Jesucristo y en esta vida estarás bajo presión, estarás sufriendo la presión de la prueba, de la lucha, pero al final encontrarás la bendición. Es la realidad de aquellos que han escogido a Dios como parte de su vida, han entendido el llamado y han sido justificados por Dios, quienes nunca van a perder su fe, sino que venga lo que venga, aun a pesar de las circunstancias, van a mantenerse fieles hasta la muerte, pasando por todo tipo de circunstancias. ¿Sabes? Para el creyente, para aquel que ha depositado su confianza en Cristo, la muerte es feliz. Incluso esta es la paciencia de los santos, porque cuando encuentran el final del camino, ven que para ellos se abre de par en par las puertas de la gloria, las puertas de la herencia, las puertas de toda la bendición. Esta es la paciencia de los santos, que perseveran a pesar de grandes luchas y batallas, porque la esperanza del cielo está delante. No sé si has escuchado o has traducido algunos de los grandes espirituales de la música gospel. ¿Sabes? Esta música que surge en medio de circunstancias de presión, de personas que están viviendo la paciencia de los santos, esclavos, cautivos, alejados de toda su familia y de su tierra, sin esperanza en la vida humana,
pero constantes en que su esperanza y su felicidad estaba más adelante. Vivían con los ojos puestos en el cielo, y eso les invitaba, aún en medio de la opresión, a cantar. La paciencia de los santos. La paciencia de aquellos que experimentan la protección de Dios, sosteniéndoles hasta el final. Porque Dios guarda a sus hijos constantemente. Nos dice en Mateo 24, versículo 22, que Dios guarda a sus hijos acortando los días de la tribulación, para que puedan perseverar. Dios guarda a sus hijos aportando descanso y serenidad, aun en medio de advertencias severas de juicio. Y el pueblo de Dios encuentra paz y consuelo en la voz de Dios, dice Lucas 12:32, y pueden perseverar, felices. Felices porque son pacientes, porque perseveran. Ahora, ¿sobre qué se sustenta la paciencia de los santos? ¿Es una perseverancia ciega? Para nada. Sobre todo la paciencia del cristiano y la perseverancia en la fe en medio de diferentes circunstancias se basa en 3 P's. En 3 P's. Podríamos decir los 3 pies, las 3 P's que sustentan la perseverancia. En primer lugar, se sustentan sobre la P de las promesas de Dios. Porque Dios es fiel en cumplir todo lo que prometió. Ni una de sus promesas quedará vacía. Y son grandes, son fieles, son poderosas las promesas de Dios que sustentan toda nuestra esperanza. Y Dios promete que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y el que cree en Cristo, la muerte no le podrá retener. Dios cumple sus promesas. La segunda P, el segundo pie de esta perseverancia y paciencia de los santos, es que descansan sobre los propósitos de Dios. El Dios que cumple todo lo que se propone. Aquel que comenzó en vosotros la buena obra, decía el apóstol Pablo, es fiel para completarla. La perfeccionará. Dios no deja obras a medias. Y si empezó a trabajar en una vida, la completará en el día de nuestro Señor Jesucristo. Dios cumple todos sus propósitos, no deja obras incompletas y obras a medias. Y se sustenta la paciencia de los santos sobre la P de las promesas, sobre la P de los propósitos y sobre la P del poder de Dios. El poder de Dios. Dios tiene todo poder para asegurar la promesa, la paciencia de sus santos. Nadie puede arrebatar la vida de sus hijos de la mano de Dios. ¿Sabes? Esto nos da una tremenda realidad y una tremenda gracia. La vida de los santos es algo que funciona totalmente por la gracia. Somos salvos por pura gracia. Es el regalo de Dios por medio del Señor Jesucristo para cada uno de nosotros. Nada podemos hacer para merecer la salvación. Nada podemos hacer para retener la fe y para perseverar, sino que podemos perseverar y ser pacientes por la gracia de Dios. De nuevo, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 23 y 24. Constantemente felices los santos, porque su vida descansa completamente en la mano de Dios. ¿Cuál es entonces la responsabilidad del creyente en esta perseverancia? ¿Cuál es la responsabilidad que tienen los santos en esta paciencia? Y esta es la voz de la Escritura, que nos dice constantemente Mateo 10, 22, 24, 13, Hechos capítulos 11, 23, capítulo 14, 22, Romanos capítulo 2, versículos 6 al 8, Colosenses 1, 21 a 23, Hebreos capítulo 3, versículo 14. Constantemente nos dice que los creyentes somos responsables para perseverar. Somos responsables de mantener la fe, de mantener la confianza, de trabajar. ¿Cómo? Pues por medio de nuestra fe depositada siempre en el Señor Jesucristo en medio de todas las circunstancias. A veces en medio de las luchas de la vida empezamos a buscar ayudas, a buscar nuestro socorro, a mirar hacia los lados, y el creyente puede alzar la voz con el salmista y decir: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, del Señor que hizo los cielos y la tierra. Y nuestra perseverancia se sostiene en esta fe depositada constantemente en el Señor Jesucristo. Cuidado con quitar la mano del arado, porque entonces estamos manifestando un problema, la fe. Se manifiesta la perseverancia de los santos por el temor reverente a Dios. Dios que pone en nuestros corazones, dice Jeremías 32:40, el temor de su nombre. Ese temor de honrarle, de buscarle, de agradarle en todo momento. Ese temor de querer estar involucrados en su obra.
Los creyentes perseveran por amor y amando a Dios sobre todas las cosas. Efesios capítulo 6, versículo 24. El amor a Dios termina siendo una de las señas identificativas de aquellos que perseveran y que son pacientes. Perseveran por obediencia, Juan 8:31, obedeciendo la ley de Dios, los mandatos de Dios. No puedes decir que estás siendo paciente, que estás perseverando en los caminos de Dios, viviendo la vida a tu manera, viviendo desobedeciendo a los mandatos de Dios. El creyente que persevera es por la obediencia. El creyente que persevera está alejándose del pecado. 2 Corintios 7:1, Romanos capítulo 6, versículos 12 al 14. El pecado no puede formar parte de su vida. No lo tolera, le duele, es desagradable y lo rechaza. ¿Sabes? Dios nos ha concedido todo por su gracia. Nos ha concedido la salvación. Nos ha concedido la seguridad de estar escondidos en su mano. Y la responsabilidad del creyente es manifestar esta gracia en nuestra vida, por medio de una conducta cotidiana que sea acorde con los patrones de Dios para la vida. Ahora, tengamos cuidado, que el hecho de que Dios asegure todas las bendiciones para la vida de aquellos que creen, no es una excusa para afirmar que vamos a ser salvos independientemente de cómo vivamos. No, la fe que es por gracia se manifiesta en la conducta por gratitud. De gracia hemos recibido, y agradecidos, y por amor hemos descubierto que la única forma de vivir es agradando a Dios en todo. Los santos que van a ser felices son aquellos que vivieron conforme al patrón de Dios. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con aquellos que han profesado fe, que dicen que creen en el Señor Jesucristo y se apartan de los caminos de Dios, que viven a su manera, que viven creyendo en Dios a su manera, que viven en pecado y que viven consintiendo y tolerando el pecado en su vida? ¿Qué pasa? Pues posiblemente podamos decir, como el apóstol Juan en 1 Juan 2:19, que nunca fueron salvos, que nunca creyeron de verdad en Jesucristo, que nunca tuvieron a Cristo en sus corazones. Sí gustaron, sí saborearon, sí vieron que realmente la bendición está en los caminos de Dios, pero al final no fueron capaces de soltarse de las amarras de este mundo. Y aquí tenemos uno de los grandes problemas para ser felices en el presente. Queremos intentar vivir en los por si acaso. Y los por si acaso son una de las grandes lacras de la vida humana. Los por si acaso son una lacra cuando hacemos el equipaje para ir de viaje. Y al final nunca nos llega el espacio porque llevamos equipaje por si acaso. Pero sabes, para alcanzar la felicidad tenemos que soltarlos por si acaso y vivir en completa confianza a Dios. No puedes servir a dos señores. No puedes intentar vivir agarrado de este mundo y aferrado de Cristo porque estás viviendo en una tensión en la cual no puedes soportar. Cristo nos dice que si realmente queremos ser felices tenemos que soltarnos de este mundo, de estas cosas, morir, como decíamos hace un momento, a este mundo, para aferrarnos en confianza única y exclusivamente a Él. Y ahí encontraremos la felicidad. Y cuando estamos intentando vivir aferrados a dos mundos entre dos aguas, estamos perdiendo la realidad de nuestra identidad. Y al final vamos a amar más este mundo. Vamos a amar más las cosas de esta tierra. Y estamos manifestando que nunca hemos creído. Nunca hemos aferrado nuestra fe al único que puede darnos esperanza, que es Cristo. ¿En qué se manifiesta entonces la paciencia? La paciencia de los santos. Se manifiesta en la obediencia. Constantemente la Escritura nos dice una realidad muy evidente. Por sus frutos los conoceréis. Es la conducta obediente a Cristo que revela y refleja lo que hay en nuestros corazones. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si hay esperanza, si hay gozo, si hay verdadera confianza. Y cuando hay verdadera confianza, la queja, la amargura empiezan a desvanecerse. Cuando hay verdadera confianza en el Dios que cumple todas sus promesas, que acaba sus propósitos y que tiene poder para resolver nuestra historia, entonces no hay lugar para el temor. La paciencia se manifiesta en el reconocimiento de Jesús como Señor. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, esta es una confesión pública, audible, que realmente todo el mundo reconoce, que Jesús es el Señor de mi vida,
de la historia es el único Rey. Y solamente cuando se reconoce a Jesús, entonces es posible la obediencia, porque Jesús es el único que tiene autoridad y solo a Él le sirves. Y es la fe que se deposita en la persona de Jesús como el único que tiene poder para cambiar nuestra historia. La paciencia manifestada por la fe depositada en la persona del Señor Jesucristo como Señor y como Salvador de cada una de nuestras vidas. Y esta conducta se manifiesta por la obediencia. Felices, felices por cómo vivieron de una forma real, pero felices también por cómo murieron, dice el versículo 13. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Tras haber vivido una vida diferente, una vida de santidad, una vida apartada de los patrones de este mundo, morirán con promesa. Pero fíjate lo que dice el texto. Felices no son los mártires. Porque a veces pensamos que los que mueren en la hoguera, los que mueren lapidados, los que mueren de todo tipo de formas trágicas por causa de su fe. No, no está hablando de los mártires, porque mártires hay de muchas clases y por muchas causas. No son tan siquiera los que murieron por Cristo. Dice, felices de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Morir en Cristo, esta es la diferencia. Los que murieron en Cristo, la verdadera felicidad empieza en tener nuestra confianza depositada en Cristo y saber que dejamos atrás el mundo, dejamos atrás el pecado, dejamos atrás el yo, dejamos atrás muchas realidades atractivas de esta vida, porque en Cristo está nuestra esperanza. Depositamos nuestra confianza única y exclusivamente en Cristo. Ahí empieza la verdadera felicidad, porque la verdadera felicidad no tiene que ver con el pasado. La verdadera felicidad tiene que ver con el futuro. Y dice el apóstol, bienaventurados de aquí en adelante. Fíjate, la felicidad no tiene que ver con el pasado, con lo que fue. No tiene que ver con el presente, con lo que es, sino que para el creyente lo mejor está por venir. ¿Sabes? Nos falta mucho de entender esta perspectiva. Porque a veces vivimos tan afanados y turbados por las cosas de aquí a ahora y nos olvidamos que lo mejor está por venir. Felices de aquí en adelante, y está poniendo este panorama justo cuando se van a abrir las copas de la ira. Van a venir tremendos tiempos de juicio y de castigo sobre la humanidad, pero nuestra esperanza, nuestro gozo, la verdadera felicidad no está en lo que tiene que ver con este cuerpo y con esta materia, sino de aquí en adelante en lo que está por venir en Cristo. Y esta realidad, esta felicidad está siendo confirmada por el Espíritu Santo. Y dice ahí, sí, responde el Espíritu, sí, confirma el Espíritu, esta es la verdadera felicidad, de aquí en adelante, morir en Cristo, morir al mundo, morir a las aflicciones de esta vida, morir a todo lo que tiene que ver con esta tierra, morir incluso a este sistema de cosas. Sí, ¿por qué? Dos razones. En primer lugar, descansarán de sus trabajos. Y el término trabajo es un término que habla de faena dura, problemas, disgustos, fatigas. Descansarán de todo aquello que hace brotar las lágrimas en nuestros ojos. ¿Sabes? A veces pensamos que cuando alguien está en Cristo no puede tener problemas. Eso es mentira. Hace unos años, en medio de un tiempo de tristeza, alguien se acercó a mí y me dijo, Eduardo, te veo triste. Y dije, sí, es verdad, estoy triste. Y su respuesta me hizo más daño que bien. Porque su respuesta fue con esta frase de una canción diciéndome, ¿no sabes que no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo? Eso me hundió, porque digo, estoy triste, es verdad. Entonces tengo a Cristo, según esto. Y tuve que llegar a casa y ponerme a orar y buscar del Señor y decirle, bueno, Señor, ¿qué pasa? ¿Estás conmigo o no estás? ¿Estoy en tus caminos o no estoy? Y el Señor tiene que responder a veces en ese momento, porque sí, la tristeza forma parte de este camino por la vida. Porque nos duelen cosas que nos pasan. Nos duelen golpes que recibimos. Nos duelen situaciones que pasan en nuestro entorno. Y cuando vemos la vida del Señor Jesucristo, vemos a aquel que era perfecto en todos sus caminos y lloró. Lloró delante de la tumba de su amigo Lázaro al ver las cicatrices del pecado y la muerte. Lloró por las hijas de Jerusalén y por aquella ciudad de Jerusalén cuando la veía hundida en su maldad y camino del juicio. Lloró. Jesús lloraba cuando veía los desconsuelos de esta tierra.
y nosotros lloramos. Lloramos a veces por otros y lloramos muchas veces por nosotros, porque nos duelen las circunstancias. Lloramos por las pérdidas y lloramos por las carencias. Pero no lloramos como aquellos que no tienen esperanza. Lloramos con esperanza, porque, fíjate, sus obras con ellos siguen. Y ahí usa una segunda palabra, ya, si antes trabajo era copos, faena, problemas, aquí es ergos, que habla del resultado del servicio. Y todo aquello que haces en Cristo, por Cristo, para Cristo, que haces en obediencia a Cristo, eso continúa contigo por toda la eternidad. Dios no es deudor de nadie. Dios no olvida el trabajo y el compromiso. Y es cierto que a veces durante la vida tienes que llorar y sufrir pérdidas, pero Dios no olvida. Y me encantan esas palabras del autor de Hebreos, cuando en Hebreos capítulo 6, versículo 10 dice: Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Dios no es injusto para olvidar el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, felices por cómo murieron. Por eso, concluimos. ¿En dónde está depositada tu confianza para ser feliz? Porque todos queremos ser felices, ¿verdad? Pero ¿de qué depende tu felicidad? ¿Depende de las circunstancias que te rodean? ¿Depende de cómo estén tus extractos bancarios? ¿Sabes? Todo esto que tiene que ver con la vida y con lo material es pasajero y se acabará. Y al final la pregunta crucial es: ¿dónde está depositada tu esperanza cuando se derramen los juicios de Dios? Cuando vengan las verdaderas tormentas. ¿Está depositada en tus recursos o en Cristo? En este día, cuando miras hacia el futuro, hacia el devenir de las cosas, ¿tienes esperanza del cielo y de la libertad? ¿Puedes cantar a pesar de las esclavitudes y tormentas del presente, sabiendo que el Señor tiene cuidado de ti? O quizás miras hacia el futuro con temor y desesperación, sabiendo que hay un castigo que mereces. Dios quiere tu felicidad. Dios quiere que seas feliz. Dios quiere que tengas paz, y una paz completa, no como este mundo la da, sino paz que te garantiza la eternidad. Dios te lo ofrece todo de gracia. Solamente tienes que aceptar su regalo y decir: Señor, creo en ti, camino en ti, vivo para ti y quiero morir en ti. ¿Sabes? Cuando tienes este camino en Cristo, todo marca la diferencia. Y eso empieza hoy. Si hoy estás dispuesto a acercarte a Cristo, Él te acepta. Si hoy estás dispuesto a acercarte para vivir en Cristo, tu historia puede cambiar. Es cierto que tendrás que llorar muchas lágrimas aún en esta vida mientras el Señor te tenga aquí. Pero al final sabes que todo esto es transitorio, porque lo mejor está por llegar. Felices de aquí en adelante, cuando en Cristo eres capaz de morir al ego, al pecado, al mundo e incluso a todo este sistema de cosas, para caminar con Él. ¿Estás dispuesto a morir en Cristo? Ahí empieza la verdadera felicidad. Que Dios te bendiga. Dios sabe lo que hace. Él no llega tarde. Él no se equivoca. Él está en control. Dios sabe lo que hace. Aún en lo inexplicable.
es incuestionable cuando algo en ti determinó. Oh, Dios sabe lo que hace, Él conoce los tiempos. No pierdas la esperanza, Él está en control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas. Él es tu fortaleza en tiempos de aflicción. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Aun cuando algo nace, aun cuando algo muere, Él está en control. Dios sabe lo que hace. Cuando en la vida cambio sucede, con algún propósito Él lo permitió. Oh, Dios sabe lo que hace, Él conoce los tiempos. No pierdas la esperanza, Él está en control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas. Él es tu fortaleza en tiempos de aflicción. Si esto es algo que yo tengo que pasar, nuevas fuerzas Él me dará. Aunque tiemble la tierra y se echen los montes a la mar, aunque yo no comprenda lo que tengo que pasar, no peleo, no cuestiono, no pregunto, porque Dios sabe lo que hace. Él conoce los tiempos. No pierdas la esperanza, Él está en control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas. Él es tu fortaleza en tiempos de aflicción. Dios sabe lo que hace. No peleo, no cuestiono, no pregunto, porque Dios sabe lo que hace. Muchas son las cadenas que nos atan en esta vida y cuánto nos cuesta desprendernos de ellas. Anhelamos la felicidad, pero no podemos separarnos de los deseos, de las pasiones, de las cadenas que nos limitan a esta tierra. Anhelamos ser libres, pero no podemos soltar, en nosotros no hay poder. Pero Dios hoy se acerca para decirte en sus promesas: cree y serás salvo, cree y serás feliz, y de aquí en adelante en Cristo serás bienaventurado si rompes, si mueres, si te entregas en sus manos, si entregas una confianza plena en Él. ¿Quieres aceptar su regalo? Ese regalo de pura gracia, ese regalo que no mereces, ese regalo que nadie te podrá quitar. Es tu decisión en este día, y de él depende tu eternidad. Quiero invitarte a orar, porque cuando miramos al futuro de incertidumbres, vemos que en Cristo hay una esperanza, y esa es la que necesitamos. Y vamos a pedir a Cristo que Él obre en nosotros el querer y hacer, para que podamos aceptar en Él toda la gracia que Dios ha derramado para cada una de nuestras vidas. Gracias, Padre, porque en Cristo has provisto todo y cuanto necesitábamos.
Gracias, Padre, porque en Cristo has provisto todo y cuanto necesitamos para ser felices. Quizás no tanto para esta vida, porque lo que tú nos prometes no tiene que ver con lo material, sino con una herencia que nadie nos puede quitar, con ese cielo preparado para nosotros, con esa gloria exultante de bendición, con esa eternidad de vida y vida en abundancia. Señor, que no nos quedemos anclados en lo material que no podemos retener, sino que anhelemos esa gloria que nadie nos podrá quitar, esa gloria que tú nos das. Por eso, Señor, enséñanos a soltarnos de las amarras de los deseos de nuestro yo, de nuestro pecado, de este mundo, y aprender a morir para vivir en ti. Porque solamente en Cristo hay nueva vida. Las cosas viejas pasan, y en Cristo hay una verdadera felicidad. Por eso, Señor, anhelamos ese gozo que tú nos das. Perdónanos tantas veces que nuestra fe flaquea, y enséñanos a confiar plenamente en ti. Por eso, Señor, si realmente ves nuestra necesidad, nos acercamos a ti, para pedirte, Señor, que aumentes nuestra fe, nuestra dependencia de ti, porque queremos morir en Cristo. Morir a todo aquello que nos aterra, para llenarnos de la esperanza y el gozo que solamente en ti podemos tener. Te lo pedimos, Señor, a ti, y te damos muchas gracias por todas las bendiciones que tú nos has dado y todas las que nos das. Y lo hacemos pidiéndotelo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga en todo este tiempo. Y recuerda, de aquí en adelante, en Cristo, está toda la felicidad.